Bienvenidos a Ciencia 360, el programa que toma tus preguntas en serio sobre ciencia y teología. Les habla Efraín Velázquez, profesor de Arqueología y Periodo Bíblico para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar acerca de esas preguntas perenniales que tenemos acerca de los orígenes. Siempre nos hemos preguntado acerca de cómo llegamos aquí. Y no solamente los modernos, sino que también los antiguos tenían preguntas similares acerca de la existencia de la vida. Y tengo la oportunidad de tener nuevamente con nosotros para una segunda parte sobre este interesante tema al doctor Jorge Torreblanca, también profesor del Seminario Teológico Adventista Interamericano. Saludos, Jorge, y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. Estoy muy contento porque los televidentes estaban esperando esta segunda parte en la cual íbamos a seguir abordando este tema de los orígenes y estos relatos que se han preservado a través de la historia acerca de cómo llegó a existir la vida. Y hablábamos de cómo se les conoce como mitos. ¿Podrías abundar un poco y repasar acerca de cuáles son los conceptos que tenemos sobre esos relatos y por qué los clasificamos como mitos en relación al Génesis? Habíamos quedado que el mito no era básicamente una mentira, una fantasía, sino que en su definición técnica era un relato, una narración que contaba acerca de los orígenes, pero abundando sobre 4 detalles principales. Cómo había sido creado este mundo, quién lo había creado, qué dioses habían participado, qué significado, qué ordenamiento tenía, cuáles eran los elementos básicos de ese mundo, y después qué hacía el hombre, qué significado tenía la existencia del hombre en ese entorno. De esa manera contestábamos la primera pregunta, o la pregunta principal, si el Génesis es como un relato de los otros relatos igual, pues contestábamos que sí en principio, pero después hacia el final llegábamos a relativizar ese sí con no por causa del contenido mismo de los que teníamos en los relatos, sí, que vimos en ese caso de Centroamérica, ¿no? Sí, y el Caribe. Y el Caribe. Y tal vez algunos de nuestros televidentes se asustaron cuando tú dijiste sí, es un mito. Es un mito, pero entonces clarificaste que sí es un mito porque pertenece a ese género de los mitos, pero no es que sea mentira, sino que es parte de ese cuerpo de literatura. Y subrayando con los ejemplos de los relatos centroamericanos y caribeños, que incluso los relatos de esos relatos no son mentiras, no son fantasías en su totalidad, sino que hay un hecho, un evento en común básico, ¿sí?, histórico, del cual tiene memoria la cultura, nada más que algunos detalles se han ido desarrollando, alterando a medida que se van olvidando. Y se le van añadiendo otros. Sí, de acuerdo a su coltero. Pero, sin embargo, tú mencionabas también en la pasada sesión que Moisés estuvo expuesto a la corte egipcia y que él estuvo expuesto a una serie de relatos, historias, mitos. ¿Pudieses abundar un poco más? Que en el tiempo de él ya existían. Sí, ya para el siglo XV ya eran comunes, antes de Cristo. Antes de Cristo. Tenemos todo un recorrido de muchos siglos en todas las culturas de ese tiempo, en donde ya se habían producido algunos relatos, primero orales y luego registrados, en monumentos, en el material que sea, ya registrados al que tenemos acceso, y así que él ahí cuando fue a la universidad en Egipto ya algo tuvo que haber visto, porque decide, cuando él piensa cómo hacer el relato bíblico, cuando el Señor se lo está mostrando, pues él decide hacer un relato con forma de relato de los orígenes. Así que él está familiarizado con lo que llamaríamos historia universal, literatura que era conocida. Y hay veces que las personas tienen la idea de que estas culturas estaban aisladas, pero no, tenemos bastante interacción. Incluso la lengua franca no era el cuneiforme. Ellos utilizaban el acadio para el lenguaje internacional, que aunque en Egipto sí ellos utilizaban el jeroglífico cuando estaban comunicándose internacionalmente era como la del inglés hoy, el francés hace un siglo y pico atrás, y tenemos como lengua el acadio, siendo entonces ellos familiarizándose
con estos escribas, probablemente se familiarizaron también con el cuerpo de literatura que había ya en la Mesopotamia Baja y la Mesopotamia Alta. ¿Qué nos puedes hablar acerca de los relatos? Pensemos en uno de los relatos. El primero se le ha llamado Enuma Elish. Es un relato del siglo VII antes de Cristo, es decir, bastante tardío, pero que es copia de uno más antiguo, que a su vez refleja hasta el segundo milenio, en el origen de los sumerios. Se le llama Enuma Elish por las dos primeras palabras con que comienza. Allá en lo alto. Eso es. Porque empieza el relato de la creación haciendo referencia a lo mismo que el relato creación bíblico dice, porque contesta las mismas preguntas. Sí, las mismas inquietudes son las que ellos están tratando de responder. Incluso hay el mismo líquido, el mismo agua. Nada más que en el relato bíblico Dios está antes que el agua. Y en el relato mesopotámico está primero el agua, y del agua se van a juntar y van a nacer los dioses, sí, que van a seguir creando. Claro, y sin embargo, aunque sí nosotros podemos notar ese elemento en común que tienen del agua, también tenemos que destronar esa noción de que Tiamat, cuando la relacionan con la palabra para tohu, o para hablar acerca de abismo, no hay ninguna conexión etimológica, a pesar de que algunos eruditos presentes durante el siglo XIX y algunos todavía en los libros de texto que lo siguen repitiendo, aparecen todavía, es un mito. Si nosotros lo analizamos... Está usando la palabra mito. Estoy usando la mito. Bueno, es una noción equivocada en este caso. Para no confundirnos, claro. Y sin embargo, si nosotros notamos, a pesar de que hay esa diferencia, sí vemos el hilo en común o el tema en común en ambos relatos. Me permito leer lo que decía la tablilla esa. Por favor. Cuando lo alto, el cielo, aún no tenía nombre, y abajo la tierra firme no había recibido nombre, fue el abismo, Apsu, su progenitor, y la tumultuosa Tiamat, esa que mencionabas, quien fue la madre de todos. Sus aguas estaban mezcladas en un solo conjunto, cuando los dioses no habían sido creados, ni habían recibido nombre, ni ningún destino había sido fijado, los dioses fueron creados dentro de ellos. Un poquito diferente de la concepción general del relato, pero está explicando más o menos los mismos términos que vemos en las Sagradas Escrituras. Pero el tema esto de las divinidades que nacen, pues es un lío. Claro. Se matan entre ellos, van equivocándose. Y hay tanta guerra. Si nosotros notamos, en el caso de estos relatos mesopotámicos, hay conflicto. Hay guerra de los pedazos de este dragón que entonces es formado el mundo. No lo encontramos así. No hay un relato de destrucción cuando leemos el libro de Génesis. Sí, nosotros encontramos que estaba desolado. Hay algunos que han tratado de implicar ese desordenado, que era un caos, pero no. La Biblia habla de desolación, de ausencia de, y no que hubiese algún tipo de caos o guerra. Y vemos que al contrario, vemos que en la Biblia vemos ese orden de eventos, que se presenta primero la luz, se presenta la tierra, se presenta el agua. Primero se presenta en esos primeros 3 días, si vemos el quiasma allí, vemos donde está el ambiente, los ambientes, y después los habitantes. Y después los habitantes. Que es para esos ambientes, y termina con la corona el ser humano, ¿no? Sí. En este relato entonces aparece el universo de la pelea de los dioses, de un cuerpo de uno de los dioses. Después hay un dios que tiene que decide fabricar al hombre. Leo el pedacito ese, me gusta. Por favor, sí. Marduk siente ganas de formar algo ingenioso. Quiero coagular la sangre y hacer que sea hueso. Quiero elegir el Lulyu, así que se llame hombre, así es la palabra que usa. Quiero formar al Lulyu hombre. Que ellos se encarguen de la tarea de los dioses y que estos descansen. El ser humano ahora preparado para otra cosa. El propósito. Claro, no es una imagen divina que se refleja en el ser humano y que se le da la posibilidad de desarrollarse, sino los dioses tenían una tarea y que no la quieren hacer, forman al ser humano, ingeniosamente dice, ¿no? Forman al ser humano y para que haga la tarea que ellos tenían que realizar. Ese es notable, esos elementos que tú has destacado, el origen
el propósito y en los materiales. Vemos que los materiales que se utilizan son en algunas ocasiones sangre, en otras ocasiones hay diferentes elementos, otra vez saliva, semen, los pedazos de alfarería, pero no realmente polvos. Cuando se habla de barro es diferente acerca y el polvo es diferente, porque no es esa la palabra que se utiliza en hebreo para referirse al origen del hombre. Rescatando entonces lo que veníamos trayendo como idea, la memoria cultural tiene registrado algo así, que el ser humano de algún polvo sale. De algo sale, de algún origen. De material de la tierra. Sí. Pero ya no se acuerda de cómo era la cultura al apartarse del original, de la versión original, o aquella protoversión. En el recorrido de tantos siglos, pues se descompuso el teléfono y entonces aparecen estas alternativas. Exactamente, exactamente. Siendo aquellas personas que tenemos una cosmovisión bíblica, viendo entonces en la revelación que se retoma la versión original y no esa versión del teléfono quebrado, que entonces ya no estaba clara. Eso es lo que queremos subrayar al considerar estas otras versiones. O sea, el texto bíblico tiene la misma forma al darnos explicación de las mismas cosas. Sin embargo, la manera como lo presenta es tan diferente, la calidad del Dios es tan distinta, la creación tan ordenada, el ser humano tan desarrollado para que se desarrolle plenamente. Ahí está la diferencia en cuanto a calidad del relato de Moisés a los demás relatos. Es como para contraponer, decíamos, un antimito, ¿no? Claro. En la forma de mito, pero totalmente contrario para esas ideas que habían venido distorsionándose, pues se puedan desarrollar. Indolente es un tipo de polémica, porque en vez de darle la gloria a los astros, como usualmente se ponían al sol y a la luna como parte también de estos Génesis, ni siquiera son mencionados por nombre, ni siquiera durante el primer día se menciona la luz, y cuando más adelante se habla acerca de la luz mayor y la luz menor, no se usa Shemesh, no se está utilizando los nombres que estaban relacionados a estos cultos paganos. También vemos esa serenidad que hay. Yo cuando leo el Génesis 1... Una sencillez antes de todo un conflicto, ¿no? Tranquilo, paz, propósito especial, terminamos en un jardín, es diseño inteligente sería. Diseño inteligente basado en la Biblia. Sí, pero hay otro relato, no solamente tenemos ese, también en Mesopotamia. ¿Me puedes contar un poquito del mismo? Hay otro que es... de paso, este relato, al ser anterior, digamos, unos cientos de años anterior al de Moisés, ya se conocía y se había desparramado. Igualmente este otro, Atrahasis, es un personaje del que se cuenta de un rey de la época muy antigua, más antiguo que Moisés, unos 200 años antes que Moisés, que también cuenta acerca de cómo cómo apareció la humanidad sobre la tierra, por qué ocurrieron algunos desastres, como el diluvio, por ejemplo, y cómo se salvó la raza humana. Y entonces el relato va más o menos en el mismo tono. Los dioses principales, unos dioses secundarios que tienen que trabajar porque los principales lo están obligando, y entonces la manera de cómo esos dioses se inventan a un ser humano para que trabaje y los sostenga, ¿no? Y entonces estos semidioses en este relato rompen los elementos con que tienen que trabajar y deciden crear al ser humano para que lo haga. Matan a otro dios y a ver, les leo del relato, que el hombre lleve el trabajo del dios, que se mate a un dios determinado con su carne y con su sangre mezclada con un poco de arcilla, ahí tenemos la tierra, que el Dios mismo y el hombre se mezclen juntos en la arcilla para el tema del espíritu, ¿no? Que en el relato nuestro es que Dios le da el aliento de vida, en este caso lo mezclan. La cultura se acordaba que algo pasa con el espíritu y con el cuerpo ese, de la carne del Dios, entonces hay un espíritu, dio una señal de sí al viviente, después que ella mezcló esa arcilla y así, entonces aparece el ser humano. Es notable que en el caso de los
mesopotamios, al igual que por lo menos uno de los 3 relatos que tenemos en Egipto, se menciona a la arcilla. En este caso es el tipo de arcilla, la palabra técnica para la que se utiliza para formar vasijas. Pero en la Biblia no. En la Biblia se utiliza específicamente la palabra para polvo, que no tiene que ver con algo maleable. Que se puede trabajar. Que se puede trabajar. No, al contrario, saliste del polvo. Es la misma esencia de la tierra. La misma esencia de la tierra. Y eso lo hace notable en el caso de los 2 relatos. Vemos también que mencionábamos del reflejo tal vez de la sociedad con la aristocracia, donde tú tienes una realeza, tienes una clase sacerdotal. Eso lo vemos todavía en el sistema de castas de la India, donde tenemos gente que es formada de la cabeza, gente que es formada del torso, y tenemos finalmente los intocables de los pies. Pues nosotros podemos ver tal vez algo de esta misma estratificación social que la vemos reflejada en este pasaje, que no es visto en el libro de Génesis. Claro. No hay que a la realeza se le da alguna tarea especial, un lugar especial. No hay una familia tampoco, que en estos casos siempre había una dinastía, una familia la cual era exaltada, y una ciudad en específico que era exaltada en el caso de Génesis, ¿no? En el caso de los egipcios principalmente. Que también va a conocer Moisés porque está viviendo ahí. Claro, claro. Fíjate, vamos a hablar un poco más acerca de lo que vemos en Egipto más adelante, para ver cómo se conectaba eso con lo que Moisés tal vez estaba expuesto. Nos falta que quisieras sumar una para ver cómo el paralelo con el diluvio. Hay un relato de un tal Gilgamesh. Oh, sí, por favor. En donde también es un relato mesopotámico. Las copias que tenemos son del siglo VI, VII, pero eso va más atrás. Son relatos que mismos dicen que es una copia de un relato antiguo. Entonces, lo tenemos que... La herencia esa viene de más... la herencia cultural esa viene de antes. Es importante, tal vez para algunos televidentes, notar que Mesopotamia es la tierra entre ríos. Es lo que hoy conocemos como el área de Irak. Toda esa cuna de la civilización que hoy nosotros en su mapa, cuando estén pensando en Baja Mesopotamia, por lo menos estamos hablando de esa área. Cuando hablamos de Alta, ya nos vamos acercando un poco al área de lo que hoy se conoce como Siria. Pero básicamente esa es el área del cual hemos estado hablando. Entonces, debajo de Siria está la tierra santa, vamos a decir así, y debajo de la tierra santa, Egipto. Así que eso es parte de todo, una fértil creciente. Si ustedes lo miran como una luna, estamos hablando de esa fértil creciente, que en el medio tenemos partes desérticas, pero sí, cuando hablamos acerca de esa luna, estamos hablando de mucha prosperidad. Muy bien. Este relato provendría de antes de Abraham todavía. Antes de Abraham. ¿No? 2700 antes de Cristo, una cosa así, más o menos. Sí. No se puede decir bien la serie, pero la cosa es que este ser humano anda preocupado porque ya tuvo un conocimiento de un problema grande, un amigo se muere y él no quiere pasar por esto, quiere ser inmortal. Entonces, a ver cómo recupero la inmortalidad. Y entonces le van a recomendar un camino, pero que no hay camino, que hay que pasar ciertos peligros y todo para ir hasta ese lugar, porque es un lugar de aguas muy profundas, entonces no se puede cruzar. Pero hay una manera de cruzarlo y van a ser las aventuras de esta persona, y le dijeron que vaya y busque unas hierbas, o sea, hay un árbol, hay algo que conseguir, sí, unas hojas, y entonces de ahí va a conseguir, una vez que las consigue inmortalidad. Y entonces, para cruzar ese lugar, pues, un barco. Y un barco tan y tan semejante al arca que conocemos de las Sagradas Escrituras. Era también un barco grande, tenía una ventana, tenía una puerta. Cuando suceden las cosas, el diluvio que le toca atravesar no es un diluvio tan extenso como el bíblico. ¿Más local? Los días son diferentes, son 6 días nada más, con sus noches, pero la manera de la fraseología es casi igualito que el relato bíblico. Al final del diluvio manda tres pájaros también desde la ventana. Dos vuelven y el último no vuelve. No son los mismos pájaros que en el relato bíblico, pero son 3 pájaros que son los que se mandan. Y uno no vuelve.
Y entonces baja y hace un sacrificio, ofrece un sacrificio cuando termina para agradecer, y entonces, bueno, le conceden la inmortalidad que andaba buscando en este nuevo comienzo, ¿no? Lo interesante son las diferencias, porque muchas veces, especialmente desde el siglo XIX, se enfatiza las similitudes. Sí, que como que se ha copiado Moisés de aquello. Pero ahí vemos la diferencia. En este caso, los dioses deciden matar a los humanos porque están haciendo mucho ruido. Sí. Así que tenemos que el propósito es totalmente diferente. Los crearon para que hicieran el trabajo, pero resulta que cuando están trabajando hacen mucha bulla. Y entonces ya se ponen nerviosos, no pueden dormir y hay que matarlos. Y le dicen a él que se quede en secreto. Sí, también. A diferencia que Noé, que le dicen que sea evangelista, proclamar, y es un mensaje de salvación. Ahí está. También nosotros podemos notar que en el caso de esta épica, nosotros vemos que él tiene un propósito de redimir la tierra. Para mejorar la tierra. Así que vemos unas marcadas diferencias. Sí, los dioses no quieren que el ser humano sea inmortal. Esa es la otra. ¿No? Que tenga vida eterna. Que tenga vida eterna, que en vez de tener que el propósito original que ellos tenían vida eterna y la pierden, en este caso ellos no tienen y la quieren alcanzar. Eso es. Que es completamente diferente a cómo se presenta en la Biblia. Así que esos detalles son vitales para ver la diferencia entre Génesis y este mito. Sí, no es en la forma. El relato está siendo muy paralelo, pero sí es en el fondo. Exactamente. La cosmovisión, el concepto general del relato es bien diferente y una calidad superior de donde lo podamos mirar al relato bíblico. Estamos pensando en este relato bíblico que es tan antiguo como aquellos. O sea, bueno, esos son más antiguos, pero los que hemos visto de Centroamérica, que son posteriores al relato bíblico, tienen la misma estructura y el mismo tipo en general de que estos dioses peleadores y sangrientos y conflictivos con los seres humanos que ellos mismos crean y no les salen bien. Y bueno, antes y después siguen esa misma tónica, y en cambio el relato bíblico, que es muy antiguo, pero que estaría en el medio, es totalmente diferente y único. Único, esa es la particularidad. Nosotros tenemos también el relato de Utnapishtim, que él también habla, es una experiencia similar a la del arca, y también podemos ver esas similitudes notables con las líneas generales, pero como tú has subrayado, los detalles, esos detalles particulares los hacen únicos a estos relatos. Una cosa que me gustó comprobar, porque la arqueología nos ayuda a comprobar, es que se encontró un resto de ese relato en la Tierra Santa. O sea, hay evidencia de esa conexión. Sí, de que hay esa conexión. En Megiddo. Sí, en Megiddo. Y que entonces eso significa que en Egipto tenían el relato también. En Tierra Santa se conocía ese relato, porque era muy antiguo. Y lo que viene a ser el relato bíblico entonces es a dar un contraste con ese, ¿no? El Dios nuestro es un Dios diferente. ¿Podría ser que entonces todos estos relatos estén conectados a un relato original, o esa metanarrativa, o ese relato del cual todos ellos copiaron? Claro. Hay un evento que muy atrás en la historia ha dado origen a todas estas narrativas de manera paralela. No se necesita andarse copiando unos de otros. Es cierto que en culturas muy cercanas hay relaciones entre sus relatos, pero no hay necesidad de pensar así, sino que de una dispersión cada uno se llevó algo. De ese relato y original. a medida que fue pasando el tiempo, pues fueron perdiendo y le fueron añadiendo cosas para que estuviera armadito igual. ¿Qué me dices de los egipcios? Mencionamos la vez pasada de las ciudades, ¿no? En Heliópolis, una de las principales ciudades, pero muy antigua. Fíjate cómo es el relato de la creación. En aquel tiempo no existía todavía el cielo ni la tierra, no había hombres y los dioses no habían nacido todavía, ni siquiera existía aún la muerte. Y entonces del agua original sale uno de los dioses, bueno, van a tener muchos nombres de los egipcios, ¿no? Salen los dioses de ese caos o de esa agua original. Menciona el agua y menciona eso de desolado y vacío, con otras palabras, pero se menciona. Y entonces
De entre esos dioses aparecen, también crean todo lo demás, ¿no? La tierra y todas las demás situaciones. Las distintas ciudades de Egipto también siguen conservando eso. Y hay un detalle interesante en se va complicando los relatos. Y la gente misma empieza a decir, está muy complicado. Y como que lo fuerzan a los que están escribiendo o reservando esto culturalmente. Y finalmente quedan en las famosas tríadas. 3 dioses principales. Me llama la atención el número, porque fueron muchos otros. Hay de a 8, de a 9, de montones. Pero los principales, 3. Siempre 3. Uno que represente la expansión, otro la tierra y los seres humanos, para el origen de los seres humanos, pero son siempre 3. Ese Dios plural del comienzo también vuelve a presentarse, a reflejarse allí. Pues fíjate, Jorge, ¿qué podemos aprender de la lectura comparada de algunos de esos mitos de los orígenes que se han conservado? ¿Cómo pudiésemos resumir esos elementos que tenemos en común? De los elementos en común, no de los diferentes. Que no tenemos que tener miedo a cuando se nos quiera ofender, vamos a poner así, a los que respeten y aprecien el relato bíblico, o que lo quieran despreciar al relato bíblico diciendo es un mito. ¿Qué están diciendo al final de cuentas? A ver, no vayamos más allá. El relato tiene la forma de un mito. Tiene la forma, no hay diferencia. No podemos pretender que el relato del Génesis sea un relato científico. No. Es un o historiografía del siglo moderno. Mira, hay que crear el mundo y todo lo demás solo con 2 páginas. Está medio difícil. No pretende serlo. Es un relato construido al estilo de un relato de los orígenes. Pero el contenido, las diferencias marcan una separación de este relato respecto de lo que las culturas pudieron mantener. Este relato lo hereda una cultura, pero es realmente tan diferente, tan valioso para nosotros. Y tan único. Jorge, realmente te agradezco mucho que le has dado la oportunidad a los televidentes a ser expuestos a este material. Ustedes han visto que no tienen nada que temer cuando hablamos acerca de un mito. Estamos hablando acerca de este género literario, pero vimos en particular el plan de salvación que tenía Dios para cada una de sus criaturas, para redimirnos, para restaurarnos, para devolvernos esa vida eterna que nos había sido quitada. Que Dios te bendiga y que puedas alcanzarla en su nombre.